Mande. ¿Quién dijo maestra? Díganme, díganme. No, pero espérame, es que hay mucho ruido. Es que estoy en el trabajo, pero ¿qué le iba a decir? Yo también me voy a ir de viaje, pero yo sí alcanzo a regresar a entregar el trabajo final. Ajá. ¿Puedo mandar el PDF para que lo revise antes de 6? Sí, sin problema, tú mándamelo. Nada más avísame, maestra, ya te lo mandé para yo revisarlo y hacerte las observaciones en tiempo. Ok, sí, está ¿Sale? bien. Sí. Ok, chicos. Bueno, entonces para concluir ya los temas de pensamiento crítico y pensamiento creativo, bueno, apenas vamos a ver el crítico. ¿Qué me pueden ustedes entonces definir como pensamiento creativo de lo que vimos? ¿Qué se les viene a la mente? Pues que es la capacidad que tienen las personas para realizar alguna actividad de acuerdo a sus capacidades. Ajá, a crear algo, a innovar algo. ¿Qué más? Vero, a ver, dime. Bueno, yo lo entiendo como la capacidad recursiva de cada individuo para llevar un conocimiento a un canal de comunicación. Ajá, y a través del mismo podamos crear el conocimiento, porque a lo mejor a Rodolfo se le hace más fácil a través de un mapa mental general para el conocimiento, ¿no? Entonces, en su vía creativa dice, bueno, mis mapas de estudio van a ser mapas mentales, pero a lo mejor Pau dice que no, dice, no, es que a mí se me dificulta ver tantas letras, yo a lo mejor aprendo más fácil con una infografía, por ejemplo. ¿Ok? Entonces sí quedamos claros. Les voy a poner un video súper cortito como para dar fin a este tema y continuar con pensamiento crítico, ¿va? Sí. Bien. Nada más déjenme ver si le puse, déjenme dejar de compartir pantalla y volver a compartirles porque no me acuerdo si puse para el audio o no, pero más vale. Aquí está. Listo. Me dicen si lo escuchan, porfa. Sí se escucha. ¿Sí? Ay, disculparán mi internet, ¿verdad? Ay, Diosito santo. Les digo que... A ver, va de nuez. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado, discúlpenme. ¿Ya vieron el primer punto, que es preparación? Aceptar que tenemos o somos propensos a problemas en la vida que requiere que analicemos las circunstancias que lo ocasionaron. ¿Va? Continuamos. Es que apago el audio para que no se corte el video. Ahí les puse punto 2 también. Asimilar la situación desde nuestro interior y desconectarnos del problema para generar soluciones.
Win at work by communicating effectively with Grammarly. Listo, chicos. A ver, ¿qué aprendieron del video tan bonito y sencillo que les puse? Pues en vez de entrar en problema o discusión, ver el Ajá. punto de vista de cada uno y llegar a una conclusión para salir los dos beneficiados. Ajá, y que en cualquier tipo de situación podemos utilizar el pensamiento creativo, no solamente dentro de la educación, sino para resolver cualquier tipo de problema, porque, por ejemplo, algo tan sencillo que era que pasara uno y después el otro, se hizo un conflicto. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya cerramos perfectamente bien este tema? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Va. Entonces, ahora vamos a pasar al pensamiento crítico. ¿Qué me investigaron de pensamiento crítico, chicos? A ver, Mimi, ¿qué me investigaron de pensamiento crítico? Sonia, andas por ahí. Sí, A que ver. el pensamiento crítico Ajá. se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Ujú. Que hay bastantes definiciones, pero Ajá. quizá una de las más simples y precisas es la que hizo Francis Bacon, Ajá. un pintor, que dice que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la Ajá. lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Ok. Viri. Yo tengo como un pensador crítico, formula preguntas con claridad, siendo inclusivo y está bien informado y es capaz de acumular y evaluar la información que recibe de los demás, de interpretarla y argumentarla. Sus juicios y opiniones, reconoce y es honesto con respecto a sus rasgos personales. Ok. Es de mente abierta y confía en la razón, comunica de forma efectiva su proceso de razonamiento, sus conclusiones y soluciones, y está dispuesto a reconsiderar y retractarse si es necesario. Muy bien. Mimi. Yo tengo que puse que es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos, y que aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla. Muy bien. Vero. En pocas palabras, el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones de la vida cotidiana, que suelen aceptarse a veces como verdaderas. Y hay 3 tipos de pensamiento en la mente humana, que es el pensamiento convergente, divergente y lateral. Ajá. Clau. ¿Quién más tiene manito levantada? Clau, ¿verdad? Sí. Dime, Clau. Yo encontré, dice, la palabra pensaré proviene del latín, significa pensar, y la palabra krienin del griego, que se puede traducir como separar. Estos 2 términos serán los que nos ayudarán con nuestra definición del pensamiento crítico, el cual es un proceso cognitivo, racional y reflexivo, y que implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y perjuicios. Por ejemplo, pasa con todos aquellos enunciados que la sociedad o que incluso nosotros mismos etiqueta como verdades absolutas, o aquellos temas que siempre están en debate, como el ejemplo del matrimonio igualitario o el aborto. Ok. Rodolfo. El pensamiento crítico es un concepto que se remonta al origen de la antigua Grecia con filósofos como Sócrates, con la mayéutica, Platón con la dialéctica, Aristóteles con la retórica. Sin embargo, el término se le atribuyó al filósofo Max Black, pues lo utilizó en un título que así lo nombró, de lógica en 1946.
y ellos también sabían sobre la capacidad de razonar del ser humano. Después viene el tema de Paulo Freire, el cual escribe cartas a quien pretende enseñar, en donde aborda la formación docente y el pensamiento crítico, el cual se menciona en el sentido y pensamiento crítico que nos ayuda a discernir entre argumentos mediocres y brillantes. Así es. Y Pau, ¿andas por aquí? Sí, aquí estoy. Dime, ¿qué me investigaste? El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno tener sobre un tema. Una característica de alguien que tiene inclinaciones naturales hacia el pensamiento crítico es el hecho de cuestionar todo lo que está establecido y la curiosidad. Ok, entonces, en resumen, ustedes me dijeron que el pensamiento crítico va a tratar de evaluar o de cuestionar todo lo que se nos dice o lo que está a nuestro alrededor. Pero como seres humanos, ¿en qué nos apoyaríamos para hacer esa evaluación de manera correcta o para cuestionar si es real o no? Porque, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, el cielo realmente no es azul. El cielo no tiene un color, pero es el reflejo del color del mar. Eso yo les puedo decir a ustedes. ¿Y ustedes cómo se apoyarían o en qué lo harían para que mi... A ver, Rodolfo. Para verificar si lo que yo le estoy diciendo es correcto. De hecho, maestra, en el siglo XIX es cuando se inventa el concepto color azul. Antes de eso, de hecho, los poemas hablaban sobre el cielo rojo, porque no existía una definición para el cielo azul. A partir de la poesía es cuando se empieza a definir el concepto azul y nosotros empezamos a distinguir entre rojo y azul. Antes de eso, nuestro cerebro no lo definía porque no existía para tal esto, mar rojo, no tenía esa asociación como ahora lo tenemos. Una asociación, entonces, sí es una verdad que el cielo es rojo en cierto concepto de la antigüedad, como también que es un cielo azul para un contexto más moderno. Entonces sí tendríamos que hacer la definición de un punto y aparte a partir de que se está diciendo que el cielo es rojo o de que es el cielo azul. Probablemente exista en un futuro otro tipo de colores que nosotros no conocemos en este momento y se vayan definiendo, y al momento de definirlos como una verdad absoluta ya empezamos a distinguirlos. Ok. ¿Vero? Dice en lo que leí del pensamiento crítico que también no es solo criticar y decir estás mintiendo o es tu verdad. Así Hay que es. analizar y mantener la mente abierta de que existen varias posibilidades. Hay momentos en que el cielo se ve azul, hay momentos en que el cielo se ve naranja, hay momentos en que el cielo se ve rojo, gris y X. O sea, hay varias posibilidades y mantener la mente abierta y no solamente, como dicen, no es una crítica de criticar, sino resolver y llegar ¿Basada en qué? ¿Basada en qué? ¿Tú basada cómo tumbarías mi argumento si yo te dijera, el cielo es rosa? ¿Tú cómo vas a tumbar mi argumento de una manera efectiva? Bajo mi experiencia de haberlo visto. Punto uno, tu experiencia. ¿Qué otro punto? Experiencia y pues el análisis a lo mejor del cielo, en donde se especifica que de diferentes cambios climáticos nos dan diferentes tipos de color de cielo. Ok, tú lo estás basando en la experiencia que vas a tener en el transcurso del tiempo y en los cambios que va a tener el tiempo, el cielo, de acuerdo a lo que tú logras ver. Ok, Claudia, entonces, ¿tú cómo lo harías para tumbar entonces mi comentario? Y decir, sí, estoy de acuerdo con la maestra o no estoy de acuerdo con la maestra en que el cielo es azul. Yo creo que también puede ser mediante la observación, ¿no, maestra? Ajá. O sea, puede ser una observación y después lo que dice Verónica, hacer como un análisis y lo vas escribiendo y ya sobre eso puedes ya tener como un resultado a lo que observaste. Ok, Rosalba, si yo te dijera, ¿sabes qué? Es que el cielo es naranja. Tú, para aprobar o desaprobar mi comentario o buscar la verdad de mi comentario, ¿en qué te apoyarías? Voy a investigar primero. ¿En dónde? Voy a investigar. ¿Vas a investigar con tus abuelitos o vas a investigar en Wikipedia o en Rincón del Vago? ¿En dónde vas a investigar? En libros. Ajá, ¿fuentes confiables?
en fuentes confiables y después utilizaría la observación para ver si lo que investigué es correcto y saber si lo que usted me está diciendo es verdad. Ok, y por ejemplo, recuerdan a inicio de semestre que platicamos Vero y yo de una situación legal, ¿verdad? De algo de una pensión o así. Probablemente yo asesoro a Vero, pero Vero no tiene absolutamente nada de conocimiento en cuestión legal. Digo, pues en color del cielo sí, porque es algo que mediante observación nosotros hemos crecido y podemos visualizar. Pero en algún tema en el que tú no tengas conocimiento, ¿cómo vas a poder saber si lo que yo te estoy diciendo es real o no? Porque a lo mejor yo le puedo decir a Vero, ¿sabes qué, Vero? En esa situación yo te sugiero que no hagas juicio, que mejor realices una mediación. Pero a lo mejor tú como cliente, si es que tú fueras mi cliente, ¿tú qué harías? O sea, si tú vas a una asesoría, a lo mejor con un médico, con X especialista, y te dijera una opción, ¿tú qué es lo primero que haces? O sea, ¿tú crees el 100% de lo que te están diciendo? ¿Buscas una segunda opinión o investigas? ¿Investigas y buscas diferentes opiniones? Ajá. ¿Y en dónde investigas para saber si es confiable lo que te están diciendo o no? Pues si estamos hablando de una demanda, una Ajá. asociación que se dedique a las demandas, en el departamento que yo busco, como Vero Ok. Asociación. Una asociación, un despacho jurídico, X situación. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la certeza si lo que yo les estoy diciendo es real. Pero a lo mejor nosotros hacemos una exposición de un tema que ni yo conozco ni ustedes conocen. Por ejemplo, que habláramos a lo mejor de una bacteria, ¿no? Probablemente como nosotros no tenemos conocimientos ni médicos ni químicos, no tenemos un conocimiento amplio sobre las bacterias y sus especificaciones. Pero, pues yo como maestra tengo que investigar si lo que ustedes están exponiendo realmente es correcto, porque pues el yo dejarlos hacer una exposición sin yo tener la certeza de que esa información es real, pues sería una omisión de mi parte. Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer para ver si su información es real? Yo tengo que buscar una fuente confiable para yo poder generar un pensamiento crítico de esa situación que ustedes están exponiendo, porque existen métodos y principios establecidos de lógica y racionalidad en la que yo puedo decir sí, esto sí es correcto o no es correcto, porque el yo investigar en Internet no significa que el Internet tenga realmente la verdad. A lo mejor en una situación jurídica, Vero puede investigar, pero a Vero le va a aparecer probablemente de la Ley Federal del Trabajo, perdón, del Código Civil del Estado de Puebla probablemente. Entonces va a decir, aquí hay una discrepancia, va a decir Vero, pero ella no va a saber cuál es la discrepancia porque no sabe que probablemente ese reglamento o esa ley no aplica dentro de su estado, porque ya lo buscó en Google y le va a aparecer como primer párrafo y va a dar clic, sin a lo mejor revisar el contexto de lo que ella está buscando. Entonces, para nosotros poder generar un pensamiento crítico, tenemos que acercarnos a fuentes reales y racionales. ¿Por qué? Porque si mi Vero me dice, no, maestra, es que yo investigué y yo me di cuenta que en el Código Civil viene que forzosamente me tienen que dar la pensión de viudez, porque si no, es una omisión y es un delito y se van al bote. Y ella me lo va a decir así, y yo, no, Vero, es que en Jalisco no aplica así. No, sí, es que yo lo busqué y me apareció en internet y aquí está el link. Pero a lo mejor Vero no leyó el contexto de todo lo que ella le apareció. Probablemente leyó una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Es una resolución que probablemente sea lo favorable, pero a lo mejor no es de ese mismo estado. Dime, Sonia. Probablemente ahí omitió la actualización del contenido en lo que usted está mencionando. Ajá, también es muy frecuente que todo se va actualizando. Entonces, por ejemplo, si se fijan, los temas que yo les dejé de investigación para trabajo final son temas más actualizados. Si ustedes buscan a lo mejor del 2015 para atrás, todavía ni siquiera tenía la definición de lo que conllevaba el autismo, los grados de autismo que existen en la educación. O sea, todo se va actualizando y todo es a base de investigaciones, pero yo necesito que para que ustedes puedan generar siempre un pensamiento crítico, siempre se vayan a información certera y real. Dime, Sonia. También otra cosa que me he fijado, porque me ha pasado también que compañeros me han comentado, así en el trabajo, vi que tal, escribió tal cosa, pero Ajá. realmente no investigan quién lo escribió y si es fiable la información. Así es. Y tú dices, bueno, yo voy a tomar esa afirmación como real
porque lo estoy buscando en internet y hay coincidencia de lo que yo estoy buscando. Sin embargo, no significa que lo que yo esté buscando en alguna fuente, porque probablemente a lo mejor lo puedes buscar en una fuente confiable como es un libro, pero probablemente ese libro ya no está actualizado. Entonces, si tú te basas en algo que ya no está acorde a los tiempos de ahora, probablemente la información siga siendo errónea. Porque antes estaba nada más el trastorno de déficit de atención y ya. Y si tú te pones a buscar en libros del año 2000, es lo único que vas a encontrar. Y tú me vas a decir, es que de acuerdo a las características, el menor tiene ese trastorno. Y tú de ahí no te voy a sacar porque tú tienes la certeza y tú estás abriendo tu pensamiento a algo que tú investigaste, pero que no es actualizado. Entonces, para nosotros poder tener un pensamiento crítico y poder hacer un buen discurso, un buen diálogo y a lo mejor una confrontación, tenemos que tener buenas afirmaciones y esas afirmaciones las vamos a sacar de una muy buena fuente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, yo voy a hacer un comentario. Sí, claro. Recuerdo muy bien que, por ejemplo, recuerdo que nos mencionaban anteriormente que para tener un buen pensamiento crítico siempre teníamos que tener objetividad. Así es. Relevancia, que cualquier tema tendría que tener relevancia, credibilidad y checar también la actualidad, lo que le mencionaba hace rato, que muchas veces no se fijan si está actualizado el contenido. ¿Y cómo puede ser objetivo en una opinión que tú puedes dar? Por ejemplo, tú te das cuenta, ustedes como docentes se dan cuenta que un alumno no reúne las características, pero no saben obviamente diagnosticar al alumno. Pero probablemente ese alumno, como pasa en la escuela de Vero, ¿quién está contigo en la escuela, Vero? ¿Era Claudia? Sí, ¿verdad? Sí, Claudia. Ok, entonces... No conmigo, en otra escuela. Bueno, pongamos que están en la misma escuela y que el niño que están analizando y que tiene esa situación es a lo mejor el hijo de Clau, ¿verdad? Y Vero es quien hace el análisis y dice, ¿sabes qué? Yo veo que a lo mejor no sé si tu niño tenga alguna situación, pero yo no lo veo de una manera normal. Entonces, yo le voy a decir a Vero, el niño necesita entrar a una mesa de análisis porque como tú tienes mucha convivencia con el menor, tú, aparte de ser su maestra, eres amiga de su mamá y de él por fuera, no puedes tener un pensamiento objetivo sobre ese niño, porque existe una convivencia externa a lo que es del grupo y a lo mejor tú Vero, me puedes decir, no, es que yo tengo la certeza de que probablemente tiene rasgos de autismo. Pero a lo mejor si yo convoco a esa mesa de dictamen a Sonia, a Rodolfo, a Pau, ellos no conocen al menor y pueden hacer las pruebas suficientes para poder determinar si el niño cuenta con autismo o no. Porque en ese momento Vero no puede tener un pensamiento objetivo. ¿Por qué? Por a lo mejor los lazos de convivencia que existen, o a veces, suele mucho pasar que a lo mejor los niños que están dentro de nuestra colonia suelen ser nuestros alumnos y los conocemos desde pequeños. Entonces, a lo mejor esos rasgos de convivencia... Esos rasgos de convivencia no nos van a hacer crear un pensamiento objetivo dentro de ese alumno. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, les voy a poner un video de apoyo, ¿ok? Desactivo mi audio, mi cámara porque luego se traba el video. Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades, te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. ¿Sí lo escuchan? Ok. Sí. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. ¿Por qué? ¿Por qué el egocentrismo? Porque si yo siempre estoy pensando que tengo la razón,
no voy a poder tener un pensamiento crítico y objetivo. Ajá. Así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy de las personas que digo, es que tú estás mal. Y siempre de que a lo mejor Claudia me quiere hacer una observación, no, es que tú no sabes. Eso no es la manera de nosotros poder responder de una manera objetiva. Hay que ser conscientes de que no somos todólogos en esta vida y que hay cosas que se nos van de las manos, pero muchas veces el egocentrismo no nos deja abrir esa realidad. Entonces, vamos, continuamos, ¿va? Seguimos. I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestions catch when your tone might undermine your... Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Por ejemplo, en la situación de que nosotros tenemos un problema y no sabemos cómo dar frente a ese problema, aplicámoslo en el método educativo. Si nosotros tenemos un... Dime, Rodolfo. ¿Te me fuiste, Rodolfo? Rodolfo. Tiene el micro apagado. Perdón. Tengo una duda respecto claro. a lo que se menciona en el video. Si el problema es irresoluble, ¿por qué se busca una solución? Porque a lo mejor para ti es irresoluble el problema, pero al tú buscar una solución puede existir una. Porque, por ejemplo, a ti se te cierra el mundo y dices, no, es que yo no lo veo viable por ningún medio. Probablemente tú, en tu capacidad, en tu estrés, en tu conflicto natural, no logras ver una solución. Pero probablemente, dime, Rodolfo. Pero en este caso no sería irresoluble, porque sí tiene una solución por otra perspectiva, sí, pero no podríamos definirlo como irresoluble. Pues sí y no, porque para ti en ese medio, si tú buscas todos tus medios al alcance, a lo mejor para ti es irresoluble, o a lo mejor en el entorno en el que tú estás, a lo mejor si tú estás en una comunidad rural y probablemente la respuesta que tú buscas te aparece en una comunidad urbana, pues dices, bueno, realmente para mi espacio no tiene solución, pero probablemente para un espacio urbano sí lo puede tener y a lo mejor puedo tomar ideas de esa situación que a lo mejor no me sirven al 100%, pero pueden salvarme de alguna situación que yo a lo mejor sentía que no tenía la capacidad de resolver. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de los medios o las herramientas didácticas que podemos tener, yo te puedo decir, en una zona urbana con el presupuesto que se tiene, pues tienes muchísimos medios de dónde agarrar. Pero, por ejemplo, en una zona rural ni siquiera a veces se tiene pizarrón. Y para ti eso a lo mejor puede ser o para mí, cuando eres primer docente y te toca que te manden de otro lado del mundo, tú dices, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ni siquiera me dan el presupuesto para yo poder llevar en mi maleta o en el avión material didáctico. Entonces, para ti a lo mejor es algo que se te cierra el mundo y viendo que a lo mejor no tienes como aquí las papelerías para poder tú crearlo con FOMI, con impresiones, porque ya no tienes nada de eso, para ti a lo mejor es algo que no tiene solución. Porque en el entorno no encuentras absolutamente nada que se pueda llegar al tema a lo mejor que tú quieres brindar y que necesitas herramientas didácticas para brindarlo. Pero probablemente si tú ves alguna solución de ese tema, algún video, alguna explicación de a lo mejor una clase que se impartió en zona urbana y dices, mira, con hojas de árbol, a lo mejor puedo crear diferentes texturas o a lo mejor crear las figuras geométricas porque pues no tengo papel de colores, no tengo nada de eso, entonces vamos a recortar las hojas de árbol de acuerdo al tema que voy a brindar. Que a lo mejor tú en ese momento decías, no tengo ninguna solución porque no tengo nada al alcance que sea a lo mejor llamativo o viable para pues sí, para la clase que voy a brindar, pero a lo mejor te da una idea de cómo poder salir de ahí, o probablemente tu problema queda igual y te quedas, bueno, ¿sabes qué? Pues no tengo la certeza, pero ya buscaste los medios y ya tienes un pensamiento objetivo de decir, pues no tiene solución esta situación, o sí la tiene. Okay. Porque hay muchas personas o abogados que te dicen, o doctores, ¿sabe qué? Es que usted se va a morir y tiene enfermedad terminal. Y tú eso para ti es y como viene un especialista, tú dices, no, o sea, me voy a morir en 2 meses. Pero y tú ya no tienes solución a eso. Entonces hay problemas que dicen, o personas que dicen, es que esos problemas ya no tienen solución y se mueren en la depresión buscando o tratando de decir, bueno, pues ya lo único que me queda, voy a disfrutar estos 2 meses de vida, ¿no? Cambiándolo de contexto. Y a lo mejor Vero dice, no, hay que buscar otras opciones, hay que ver la medicina alternativa, yo vi que el cáncer se puede curar con esto, con aquello, que a lo mejor tú sabes que no tiene solución,
médicamente y a lo mejor de acuerdo a lo que ellos brindaron. Pero te das cuenta y ha habido situaciones en las que el uso o la información de algunos otros medios pues ha salvado algunas vidas que realmente y médicamente no se pueden solucionar. Entonces, el tú llegarte a información certera, puede que a lo mejor se encuentre una solución o que a lo mejor te quedes en esa misma situación, pero tengas la certeza de que ya no hay ningún otro medio viable para poder salir de ese problema. ¿Sí queda claro? ¿Tienen los demás alguna duda? Ok, continuamos. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo Ahorita regresamos con las características porque ya nos va a sacar Zoom. ¿Va? Vamos y volvemos. Ok. Va. Ahí va. sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no podemos involucrar las emociones? Porque nos quita la objetividad. Conclusiones falsas. Ajá. Por ejemplo, en la situación que yo les daba del alumno que tienen en común, Clau y Vero, pongámosle que Vero es la madrina del niño. Entonces, si le dicen, ¿sabes qué? Yo veo que tiene algunos rasgos así y así, ¿ustedes creen? Digo, yo no voy a apartar el conocimiento que tú tienes como experto en la docencia, pero si a lo mejor ella dice, bueno, tiene esas características de a lo mejor de autismo, ¿ustedes qué harían? Si tú fueras el director de la escuela, Rodolfo, ¿tú qué harías si Vero te dijera eso y tú supieras el lazo que existe con ese niño? ¿Tomarías en cuenta el comentario? ¿Lo mandarías a evaluar? ¿Qué es lo que harías tú? Tengo que evaluarlo. ¿Por qué? Porque como yo no soy el especialista, tengo que tener un parámetro de un especialista para poder diagnosticarlo. Aunque yo tenga el conocimiento de que tiene todas las características, si un especialista no me dice, tiene esto, yo no puedo hacer un juicio. Ajá. Y por ejemplo, si te das cuenta que Vero, el especialista, porque ya tiene a lo mejor, la parte de esa carrera, tiene la especialidad, ¿tomarías en cuenta la evaluación que llevaría? No, tengo que tomar una segunda opción porque ella ya tiene un vínculo. Ok. Es el caso del amigo que no te puede dar terapia. Así es, o el doctor que no te puede operar. Dime, Vero. ¿Y qué tal si yo soy una maestra muy objetiva y con buen pensamiento crítico? Ay, es que está bien difícil. Tú a lo mejor... se contrapone. Es mi duda. Tú puedes serlo, pero, por ejemplo, a Rodolfo como director no le garantiza que realmente el dictamen que tú estés dando sea correcto, porque a lo mejor tú lo eres, pero él tiene que respaldarse con un dictamen contrario, porque como existe ese vínculo, yo me puedo arriesgar a que tu diagnóstico sea correcto o no lo sea. Y tú como director o como representante de esa escuela, tú no puedes llegar a tener ese pequeño error de decir, ¿sabes qué? Es que yo confío en la maestra porque sé que es una maestra muy objetiva. A lo mejor puede ser objetivo con ese niño porque a lo mejor el vínculo no es tan fuerte, pero probablemente no lo puedes llegar a ser. Digo, la psicología es tan diversa y a lo mejor tú eres una persona muy objetiva, pero a lo mejor con ciertas personas no logras ver que no lo eres. Entonces, en ese momento de psicología en el que tú a lo mejor estás logrando hacer el diagnóstico, tú no sabes realmente los enlaces cognitivos que estés realizando y si realmente lo que tú estés diagnosticando es objetivo o no. A lo mejor con otros alumnos sí, pero con esa persona en específico no lo sabemos y tampoco podemos arriesgarnos. Como personal directivo, tú no puedes arriesgarte que un dictamen sea erróneo o que te lo tumben y decir, ¿sabes qué? Yo encuentro esas características y que existe un vínculo y yo no te lo voy a admitir. Entonces, exista o no la objetividad por parte de esa persona, tú te tienes que respaldar. En este caso, Rodolfo, si fuese el director, se respaldaría yo también. Yo a lo mejor te considero una persona muy, muy objetiva y yo sé que eres especialista y que eres muy buena en tus dictámenes,
pero para yo evitar alguna situación o algún otro diagnóstico, porque a lo mejor me van a decir, ¿sabes qué? Yo necesito otro perito, otro especialista que confirme o descarte el análisis que tienes tú. Finalmente voy a tener que hacer otro gasto u otro análisis para yo poder confirmarlo con otro especialista. Probablemente el dictamen puede salir igual que tú, dime. Y como maestros no podemos dar ningún dictamen ni diagnóstico de nada. No, pero pongámosle que tú tengas la especialidad y que pudieras hacerlo y que aparte te dedicaras a la docencia. Te estoy hablando que tú tienes una gama muy amplia, ¿no? Sí, acuérdate que tú eres aquí muy, muy experta, amiga. Ya me acordé. Sí. Entonces, probablemente me iban a decir, ¿sabes qué? Yo necesito otro peritaje en el que otro experto intervenga y realmente confirme o diga si es correcto o no el diagnóstico. Entonces, finalmente, a veces la convivencia ni siquiera es tan cercana por el simple hecho de haber sido tus alumnos anteriormente, a veces ni siquiera te dejan hacer un diagnóstico. Entonces es muy importante el saber hasta dónde podemos llegar nosotros y que a lo mejor el que nosotros creamos que somos unas personas objetivas no puede involucrarnos. Y realmente la psicología es tan, pero tan extensa, tan rara, tan compleja, en el que cuando existen ese tipo de situaciones nosotros debemos de decir, ¿sabes qué? Llévalo con otro especialista. Yo le veo esos rasgos, pero yo no te puedo decir si sí lo es, si no lo es, porque aunque yo tenga todo el conocimiento y la experiencia del mundo, probablemente en este momento mi situación o mi pensamiento no es objetivo. O, por ejemplo, cuando tú eres médico y tu papá se enferma. O sea, tú siempre vas a decir, no, es que le duele la cabeza. No puede ser un tumor, o sea, puede ser 1000 cosas, a lo mejor es la presión alta, o sea, ¿por qué? Porque tú como familiar directo o conocido que sea tu vecino toda la vida, que tú aprecias, dices, no voy a ser extremista y no creo necesario que hacerle tantísimos estudios porque yo veo que es una persona sana, así, porque tú crees conocer el estilo de vida que tiene esa persona y a lo mejor realizar un diagnóstico médico correcto. Pero pues si fuera tu papá, te puedo asegurar que no mandarías a hacer estudios de cáncer ni nada tan extremista porque dices, bueno, yo conozco la situación, su alimentación, esto y el otro y no lo veo viable. Pero probablemente otro médico lo primero que mandaría a hacer serían los estudios a lo mejor, ¿cómo se llaman? No son radiografías de la cabeza. Bueno, tomografías, ajá. Y a lo mejor estudios diversos, porque a lo mejor ellos tienen otras sospechas de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus antecedentes familiares. Y no es que seas un mal médico o que no seas objetivo, simplemente la psicología te juega a ti un mal papel y no te deja dictaminar de una manera real. Maestra, ¿sí? O también podría aplicarse a lo que está diciendo, pues ahí son los sentimientos, porque es algo que a lo mejor tú sabes como doctor que puede pasar, pero no quieres que le pase a algún familiar cercano, entonces estás como en la negación, ahí es como lo que hablamos de los sentimientos. Claro, y a lo mejor un lazo tan pequeño, digo, el de familia pues es muy, muy grande, pero a lo mejor un lazo tan pequeño como que fue tu alumno y que tú tienes un aprecio por ese alumno, por la mamá del alumno, a lo mejor no te es objetiva en el pensamiento de decir, bueno, sí le veo rasgos o no le veo rasgos, porque a lo mejor tú te encariñas más con tus alumnos de lo que tú piensas. Y te das cuenta ya que a lo mejor el alumno cae en una situación distinta y dices, wow, yo sí aprecio al alumno, cómo podemos apoyar, etcétera. Pero a lo mejor en ese momento, en el transcurso de los años, tú no te das cuenta de eso. Es por eso que la psicología te juega muy, muy mal. Entonces, es muy, muy importante tratar de ser objetivos, aunque nosotros creamos que lo somos, derivar siempre a otra persona o decir, por ejemplo, en los niños, bueno, no tiene buena pronunciación de la R, que es un problema muy común. A lo mejor Vero me dice, yo veo esa situación en un alumno, pero a lo mejor Mimi me dice, ¿sabes qué, maestra? Yo no veo que nada más tenga esa dificultad, yo aparte le veo otras dificultades, yo veo que a lo mejor el niño no responde de una manera adecuada, yo veo que a lo mejor el niño, etcétera, ¿no? Más situaciones en las que a lo mejor Vero no logró ver porque pues ella con la convivencia que ha tenido de ser su alumno y de que, maestra, le traje flores, o sea, quieras que no, y más con los niños que son más pequeños, logran tener un vínculo contigo como docente. Entonces sí es recomendable entonces poder derivar a alguien más para tener una crítica más objetiva. Dime, Mimi. Es que es como comentas, por ejemplo, yo que estudié psicología, o soy psicóloga. A ver, dinos tú. Muchas, ¿madre? Dinos tú de la parte psicológica que influye. Pues es que son muchos factores. Pero casi siempre, bueno, a mí me ha pasado en lo personal que mis familiares me dicen, es que necesitamos ir nosotros, por ejemplo, tíos, a terapia de pareja. Y yo no, es que, ahora sí, yo no me especialicé en la pareja,
pero Ajá. pues tengo a lo mejor ciertos conocimientos y me fui más en el área educativa, entonces pues veo a mis sobrinos o veo a mis primos y me dicen, es que tienen que ir a tu consultorio o contigo, y le digo, es que no es que yo no quiera atenderlos, es que es un protocolo, el perfil del psicólogo no lo permite, yo te puedo derivar, entonces de cierta manera se sienten así como que me estás rechazando, pero no es rechazo. Es que por ética profesional no se debe de atender a la familia porque se Involucran sentimientos. involucran los sentimientos y esos lazos, de cierta manera, algún diagnóstico o algo que tú como profesional lo diagnostiques, no le vas a querer decir a tu paciente, tienes esta parte, ¿no? Es lo mismo cuando estás como médico o Por como ejemplo, abogado. como psicóloga, es que mira, el derecho es muy diferente porque el derecho es algo, Pues sí, ahí sí. ahí no hay de otra sopa, o sea, ahí es o no es. Sí, ahí sí se puede, pues, Pero, por ejemplo, tú en un familiar, una niña, digamos que tú o una vecinita que tú aprecies mucho, te des cuenta que tiene signos de violación. ¿Qué haces? Ay, no, es muy difícil. Sí me O sea, pasó. y que te digan, ¿sabes qué? Necesito que tú lleves ese proceso con ella. Y probablemente tú esa niña la conoces desde chiquita y tratas mucho con ella. Tú dirías, yo no puedo, tú no te debes involucrar ahí independientemente de que no sea tu familiar. ¿Por qué? Porque conoces el contexto familiar, conoces a la persona que probablemente realizó esas acciones y a lo mejor no va a ser objetiva la manera en que tú vas a hablar con ella y llevar a cabo tu terapia, porque tú vas a tener aparte un coraje rezagado aquí, porque tú conoces ese contexto familiar y conoces a la persona desde antes, o si fue tu alumno. Entonces, existen vínculos que a lo mejor nosotros no sabemos que tenemos ese sentimiento con alumnos pequeñitos que a lo mejor nos ganan el corazoncillo, con los vecinitos, con la niña de Claudia que dice, ay, va con Vero, y a lo mejor tú dices, no, realmente yo soy objetiva, pero no, hay sentimientos que a veces ni siquiera nosotros sabemos que tenemos ahí, pero lo que sí sabes es que dices, bueno, yo probablemente en este punto no puedo ser objetiva, porque al momento de que tú te enteras de esa situación como tú, Noemí, ¿qué es lo que te va a invadir en ese momento? Coraje. ¿Qué significa? Entonces que no haya impotencia de que no, de que tú quieres ayudarlas, pero de todas formas, en esa situación sí me pasó con una alumna de mi anterior escuela. Ajá. Y tuvimos que hablar con la mamá, y por aparte con la niña, se estaba pasando la situación de que era por parte de un familiar. Ajá. Entonces, pues la niña convivía mucho con ese familiar, pero la mamá lo veía normal, o sea, veía normal la convivencia, más la niña ya cuando ya llegaba el tío, ya se aislaba, ¿sí sabes? Entonces ya empezaba a notar aspectos que ya no le gustaban, y hasta ella en un dibujo nos lo redactó, o sea, tal cual lo que pasó. Entonces se lo hicimos saber a la mamá lo que había pasado, porque a nosotros no nos creía. Entonces le dijimos, ¿sabe qué, señora? Ya, o sea, el área pedagógica, el área psicológica ya está haciendo su trabajo, pero sí necesita acudir a otras instancias que la ayuden a salir con esto, y tener que no quería tomar represalias con el familiar, pero pues se tiene que hacer, porque pues esto no puede quedar así. Pero se genera cierto miedo y cierta impotencia hasta con uno mismo, porque no sabes cómo van a actuar también contigo. Ajá. Así es. ¿Y tú qué sugieres en este caso? El acompañamiento externo. ¿Por qué? Porque tú convives con la alumna, porque tú ves más a la alumna probablemente que la mamá, a lo mejor tienes hasta más convivencia que la mamá. Entonces, el saber hacer también nosotros esa derivación y decir, ¿sabes qué? Yo te derivo con otro docente, porque también hay que ser objetivos en decir, ¿sabes qué? Veo que en mi clase no da rendimiento, noto un rechazo hacia mi persona como docente, porque hay veces que son alumnos que les quedamos gordos y que por más que tú quieres encajar y incluirlos dentro de las dinámicas, no se puede. Entonces tú también al momento de ver ese tipo de situaciones vas a decir, ¿sabes qué? Si tú no te lo vas a adaptar a mi manera de trabajo y realmente a lo mejor, digo, no la palabra te caigo gorda, pues, pero tú notas el rechazo dentro de ese alumno hacia ti como docente, también de manera objetiva, ¿sabes qué? Te derivo a otro grupo. ¿Por qué? Sí. Porque
también puedes empezar a agarrar el coraje de es que me estás sacando a los alumnos a no entrar, es que estás poniendo mal ejemplo de entregar tareas, etcétera, y ahí ya empieza ya una situación interna de decir, es que ¿qué le estoy haciendo yo al alumno? Y empiezas tú, no es que te agarres al alumno de bajada, es que el alumno ya se involucró sentimentalmente contigo, a lo mejor no de una buena manera, y es ahí cuando ya no es objetivo, y decir, no le voy a revisar. Como que se enganchan y por eso se pone como un plazo, no como un plazo, sino se manejan sesiones para ver y trabajar, no, porque no vas a durar toda la vida también con tu psicólogo y no te va a durar, o sea, no va a ser como trabajar, él también se da la opción de, oye, tengo este psicólogo especializado en esta área que te va a ayudar más, entonces le das la opción al paciente de que también él pueda acudir a más opciones, no nada más a ti, y también incluir a su familia, porque pues no toda la familia se involucra también en ese proceso. Y es más difícil. Claro, y si tú como docente, o sea, a veces ese rechazo y dices, yo no quiero caer en el juego porque inconscientemente a través de la psicología tú caes en el juego de decir, tú eres así como alumno, pues entonces yo soy así, y es con el docente, el alumno, es que la maestra ya me agarró de bajada. No, es que la maestra no te agarra de bajada. Indirectamente ya existe una situación sentimental ahí entre los dos, en la que tú no quieres hacer las cosas, en las que yo te tengo que suplicar por esa situación, y para ser objetivos dentro de esa clase, lo más viable es decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de grupo. Porque yo no puedo tratarte de una manera objetiva. O sea, yo realmente a lo mejor ni siquiera te voy a revisar el examen porque sé que está mal, ¿sabes? Y hay docentes que ay, ¿para qué se los reviso? Por ejemplo, Rodolfo, tú que estás con adolescentes. O sea, hay adolescentes que yo sé que tú tratas de incluir y ser buena onda con ellos, pero yo creo que tiene que haber, o ha habido alguna dentro de tu trayectoria profesional en la que tú digas, es que no puedo trabajar con esa persona, y a lo mejor inconscientemente llegó un momento en el que digas, ay, no, ya no lo voy a dejar, ya no voy a hacer tareas, ya no voy a hacer exámenes, ya me di cuenta que realmente no quieres aprender. A lo mejor internamente. ¿Te ha pasado o no? Me sucedió con un grupo del ciclo pasado. De Ajá. hecho, ya soñaba el grupo, era así como, otra vez. Tenía 3 clases con ellos al día. Ajá. Bueno, era matemáticas, física, y los jueves tenía una clase adicional porque era su tutor. Ok. Y a veces que me tocaba cubrir alguna clase de algún maestro que faltaba en jueves, porque solían faltar en jueves, no sé por qué, tenía 4 horas. Yo estaba harto, yo decía, manches, estos morros me van a odiar o yo los voy a odiar. Y te das cuenta que la psicología, o sea, los sentimientos que tú puedes crear con ese grupo o con esos alumnos, no solamente son sentimientos buenos, ¿verdad? Sí, claro. Y pues finalmente ya era complicado porque era de, no, otra vez y ya. Entonces, lo que hicieron en esa parte era, si me tocaba cubrir, bueno, si faltaba alguien, a mí no me ponían a cubrir, porque yo sí externé, dije, no, es que es mucho, y en jueves pues es odioso. Y ya prácticamente evitaban que yo cubriera en jueves alguna clase. Sí, o por ejemplo, como papá. Por ejemplo, Paulina, me ha tocado ver que los docentes, ¿saben qué? Te ponen mala calificación, y el papá lo primero que hace, en lugar de investigar realmente si el alumno está cumpliendo con tareas, está asistiendo, el papá lo primero que hace es ir a pelear al docente y decirle por qué le puso esa calificación. El papá no está siendo objetivo al momento de ir a hablar con el docente. Y es ahí cuando nosotros como docentes también tenemos que ser inteligentes en esa situación, porque la mayoría de los papás se ponen de una manera agresiva sin conocer el entorno o el desarrollo del alumno dentro del aula. Entonces, si por ejemplo, Pau, a ti te llega la maestra, te llega tu niña con su evaluación y te trae puro 6, ¿cuál va a ser tu manera de actuar como papá? No te voy a regañar, tú dime qué vas a hacer. Bueno, primero le llama la atención sin saber nada, como impulso, es lo primero que uno hace, y después ya indagaría el porqué de sus calificaciones, y primero le preguntaría a ella, luego observaría el examen, revisaría el examen que realmente correspondan sus calificaciones a lo que dice ahí, y en base a eso, si hay algún error, pues hablaría con la maestra y ver por qué, y si ella no está entendiendo, también hablarlo con la maestra, que hay aspectos o materias o cosas que ella no está comprendiendo, entonces que busque la manera de otra dinámica donde los niños o mi hija o no sé si haya varios, aprendan pues, cambiar la dinámica.
Ok, tú solicitarías el cambio de dinámica con el docente, pero no has preguntado al docente si tu hija está cumpliendo con los lineamientos, si tu hija está llevando tareas, si tu hija está cumpliendo con lo que se la cata dentro del aula. Entonces tú al llegar a decirle, a ver, maestra, yo necesito que usted cambie su dinámica porque a lo mejor mi niña no entiende estos temas, bla, 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 yo no lo veo como una manera objetiva de llegar con el docente porque tengo que conocer el contexto también de lo que me va a decir el docente. A lo mejor el docente te va a decir, no, es que yo pongo 5 dinámicas, pero a lo mejor la niña no se integra en ninguna de ellas. La niña no trae tareas, la niña se toma más tiempo del recreo, la niña pide 5 veces o 6 para ir al baño y se queda platicando en el patio. Y es cuando tú vas a cambiar tu chip y vas a decir, ah, ok, entonces realmente a lo mejor lo que me dijo no es ella. Tú lo que primero tienes que hacer es verificar las versiones y llegar con si tú llegas con el docente en esa situación, el docente lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva porque ya estamos mal acostumbrados a que llegan a pelearnos, cuando nosotros no tenemos la culpa de a lo mejor el desarrollo de de sus hijos dentro del aula. Entonces, si tú llegaras de una manera más inteligente con el docente o a ti te llegaran por ejemplo, hay una situación en la que llegó una mamá y me dijo, maestra, todo lo que usted me diga, le dije, ¿qué le dijo a su hija? Me dijo que todo lo que usted me dijera era cierto. Y yo, o sea, yo estaba en la defensiva porque ya sabía que me iban a pelear, ¿verdad? ¿Y a mí qué me hicieron en esa situación? Pues me desarmaron. Y yo dije, ah, no, mire, es que su hija es muy buena alumna, el problema es que tiene juntas que no le convienen, que la sonsacan a estas situaciones, pero fue una manera completamente distinta de llevar una conversación con la mamá, porque a mí me desarmaron. Yo también ya estaba a la defensiva, ¿por qué? Porque ya estoy acostumbrado a que llegan a pelear al docente sin saber realmente porque vienen con la versión únicamente de su hijo. En cambio, si tú escuchas la otra versión y a ver, dígame maestra, ¿cuál es la situación? Tú ya puedes atar cabos y decir, bueno, ¿en qué le está regando mi hijo o en qué la estoy regando yo como papá o en qué se está excediendo la maestra? Porque también nosotros al momento de llegar con el docente y ver que a lo mejor ella tiene una actitud de odio, coraje o hacia el alumno y tú también puedes identificar las situaciones no objetividad. Dime, Sonia. El actuar de los niños te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo en su forma de actuar o en reprocho a la misma clase o a la maestra o que llega días con comentarios, es que la maestra, entonces hay un trasfondo antes de ver las calificaciones, entonces ya también eso es como un argumento con el que puedes ir con el docente. Así es, de decir, es que a mí mi hija me comenta que usted no la deja salir al baño, que usted no la deja participar en clase o que no le quiere revisar sus tareas, X situación. Pero tú ya tienes un conocimiento y vas a llegar con el docente para saber qué es la opinión que te va a dar el docente, porque si tú llegas a decir, maestro, cámbiame la dinámica porque mi niña no está entendiendo la situación, tú no le estás dando la objetividad que se corresponde a la situación de tu hija, porque no estás escuchando la otra versión. Estás llegando con la versión que se te dio, pues no a imponer, pero sí a dar la solución al problema que tú ves dentro de ese entorno. ¿Por qué? Porque llegas como mamá, porque existe esa relación sentimental. ¿Ok? Dime, Sonia. Yo le voy a comentar una situación. A ver. Siento que sí fui objetiva, pues. Ajá, tengo un niño que el ciclo pasado cursó el 4º año, pero por situaciones personales tuvo que cursarlo de forma virtual. Él presentaba trabajos virtuales porque pues obviamente no estaban dando la clase virtual, solamente él subía sus trabajos a plataforma y ahora que fue el cierre de ciclo, pues yo sí estuve en comunicación para verificar que él estuviera cumpliendo con sus trabajos, pero a la hora de acudir en el primer trimestre, pues dije, todo bien. Segundo trimestre, veo que mi hijo en vez de subir, bajó y dije, bueno, voy a tratarlo con él para ver qué está pasando con sus tareas virtuales, bla, bla, bla. Tercer trimestre, acudo con la maestra y veo que mi hijo bajó todavía más. Y le pregunto a la maestra que cuál es la situación. Si yo veo que él está trabajando con sus clases virtuales en casa. Su respuesta solamente fue, es que él no viene a presencial, pero con autorización de dirección, se acordó que él iba a trabajar de manera virtual. Y yo le comenté a la maestra, pues me interesa mucho que le pueda aplicar un examen de todo el contenido que ha visto el trimestre. Yo segura de mí misma y de mi hijo que él podía aplicar un examen, me dijo que no,
que ella, su calificación se basaba el 40% de asistencia y que mi hijo, pues no asistió, lo cual yo sí dije, no se me hizo objetivo y se me hizo, que no, realmente, no fue como justo, porque desde un principio se habló y se dijo que él trabajaría de forma virtual y se supone que contaría como presencia, ¿no? El hecho de que presente su tarea iba a ser como que sí, Tu asistencia. el caso es que firmé, acepté, dije, ok, yo hablé con mi hijo, le dije, mira, una calificación no te define, yo sé tus conocimientos, te van a aplicar. Yo le solicité a otra persona que me le hiciera un examen para evaluar que se adquirió esos conocimientos, pero sí realmente no se me hizo objetiva la maestra solamente por decir que él no acudió presencial, como que no se me hizo bien. No Sí, sé. claro. ¿Y sabes cuál es el problema ahí? Que cuando los directores autorizan ese tipo de situaciones, hay situaciones existenciales con los docentes de decir, es que ¿por qué se lo autorizan? ¿Por qué dan autorización en mi clase? ¿Por qué a ese niño? Bueno, hay docentes que se lo toman muy personal, que se autoriza una situación, a lo mejor porque no saben el trasfondo de ese permiso en este caso. Y qué bueno que no caíste en conflicto, qué bueno que buscaste otra opinión para saber realmente si tu hijo tenía ese conocimiento y si tu hijo merecía esa calificación, porque tú te hubieras quedado con la situación del docente y decir, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero tú buscaste otra opción para también saber si tu hijo tiene ese conocimiento y eso es lo más importante, el que tú seas objetivo y decir, bueno, si a lo mejor no tiene el conocimiento, lo meto a escuela a clases particulares o ver la solución para que el alumno tenga ese conocimiento. Ya si el docente no quiere establecer esa calificación, porque es cierto, los maestros involucran los sentimientos y te agarran de bajada en clases. Entonces es muy importante también que nosotros busquemos otras opiniones y ver también si es lo más viable cambiarlos a lo mejor de grupo. Si tú ves que a lo mejor ese docente le vuelve a tocar el siguiente año, también ver la opción de, ¿sabes qué? Por salud mental de tu hijo, porque a lo mejor, bueno, no tiene esa situación porque como no está en ese momento en contacto, a lo mejor no lo ve como un rechazo, pero tú como pues ya mayor de edad ya logras ver esa situación, entonces tú también por salud mental de la maestra y tuya y de tu hijo, ver la solución para poderlo cambiar de grupo si es que le volviera a tocar la misma maestra que le da. Entonces, creo que si actuaste de una manera y tuviste un pensamiento crítico y objetivo para saber determinar qué es lo que ibas a hacer, porque imagínate si tuvieras tenido un conflicto, te va a decir, no, pues el siguiente trimestre te voy a poner 5 de calificación. Y el único perjudicado hubiera sido tu hijo. No, de hecho, él, yo hablé con él porque en un festival nos habló la directora y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que tu hijo viniera, aunque sea porque pues es una fiesta para todos los niños. Ajá. Y mi hijo acudió y la maestra no lo tomó en cuenta. Le dijo, es que tú nunca vienes. O sea, así como culpándolo a él por no asistir, cuando realmente él ni siquiera, pues en el caso, si fuera por él solito se iba a la escuela. La cosa es que claro. no pudo asistir. Y yo también en ese momento pues hablé con él y le dije, no, o sea, no es tu culpa, porque realmente no fue su culpa, este ciclo se perdió. Ajá. Pero se me hizo en ese aspecto un mal docente el que le dijera a un alumno que no lo tomaba en cuenta solo porque no asistió. Se me hizo muy mal, la verdad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todavía, después de que pasamos una pandemia y seguimos en la pandemia, no existe una sensibilización por parte del docente de decir, bueno, pueden existir situaciones diversas, ¿no? Ella no sabe porque a lo mejor quien lo llevaba a la escuela a lo mejor ya no existe, a lo mejor murió en la pandemia, o hay docentes que se lo toman muy a pecho y dicen, a las convivencias sí vienes, pero a clases no vienes, y ven siempre el lado negativo de esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya existe un vínculo sentimental con ese alumno, a lo mejor, como hablamos con Rodolfo, no puede ser a lo mejor un vínculo sentimental bueno, puede existir también un vínculo sentimental malo en el que no nos deje ver de manera objetiva y crítica el desempeño del docente, perdón, del alumno. Entonces, sí es importante también que como docentes seamos sensibles a las situaciones que están pasando, porque a veces dirección no lo logra ver así y les va a tocar muchas situaciones en las que
a lo mejor la abuelita se quebró la cadera y ya no la pueden llevar. Bueno, existen muchas situaciones económicas, de divorcios, de familiares, pues, que pueden involucrar también el desempeño del alumno. Entonces, también sabernos acercar nosotros y saber cómo, saber llevar con ese alumno esa situación. Digo, no somos psicólogos para hacerlo, pero por lo menos hacer que el alumno se destierre un poco de sus problemas en su casa para poder estar en la escuela. Eso sí lo podemos lograr, el saber involucrar al alumno y que el alumno se pueda olvidar de sus problemas en el aula y poder nosotros también integrar a otro círculo en el que no exista pues un conflicto. ¿Ok? Bueno, ya me alargué en muchos temas por explicarles el pensamiento crítico. ¿De aquí les queda alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Les voy a mandar el link de este video por si lo quieren seguir viendo. Está la verdad muy largo, solamente quería que vieran como las características, pero si ustedes lo quieren ver, se los voy a pasar ahorita por WhatsApp. Les subo su tarea en un ratito y hubo varios que no me mandaron mensaje para su evaluación. Los que no me han mandado mensaje, por favor, mándenmelo para yo mandarles de manera particular su evaluación, ¿ok? Ok, chicos, entonces que pasen buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana en la escuela y que tengan bonito día. ¿Sale? Igualmente, muchas gracias. Bye. Dime, Rodolfo. Ah, ¿dijiste adiós? Ah, ok. Pensé que había levantado la mano. Bye. Adiós, maestra. Bye.